CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañe. Es miércoles 20 de junio de 2012. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com en nuestro país y el mundo. También a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25 y nos escuchan en GD Radio del Grupo Nutriz Radio. Este miércoles en Agenda de Análisis, dos temas centrales: la elección de candidatos presidenciales en los principales partidos de nuestro país, incluyendo la posibilidad de que Elías Antonio Saca, el expresidente de la República, se lance como candidato por una coalición de partidos de derecha en los que se encuentra Gana, el PES y Concertación Nacional. Y desde luego vamos a conversar del rumbo, o más bien del rumbo, justamente de la controversia que se ha generado entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. En síntesis, es responder hacia dónde va nuestro país a estas alturas del año. Está con nosotros en nuestros estudios Óscar Godoy. Él es un reconocido politólogo y catedrático universitario para hacer esta reflexión. Óscar, bienvenido. Bienvenido, gracias William, un placer. Bueno, para comenzar, creo que es importante hacer una reflexión, Óscar, en términos de lo que está haciendo el partido en el gobierno. Estamos hablando del FMLN, con mucha fuerza, ya con mucha insistencia sobre la mesa. Se escucha el nombre de Salvador Sánchez Serén. Ahora incluso se ha dado un paso más, se está hablando ya de la integración de la fórmula presidencial y se dice, lo dijo Medardo González, el coordinador general del FMLN el día de ayer, de la posibilidad de que el acompañamiento de Sánchez Serén sea entonces alguien de fuera del partido. Pero bueno, ¿cómo se ve el FMLN? Bueno, el FMLN está dando pasos firmes en la construcción de su candidatura, ¿verdad? Para muchos la construcción de la candidatura del FMLN comienza hace unos meses, ¿verdad? Pero realmente la primera pieza se mueve en las elecciones pasadas, cuando eligen al profesor Sánchez Serén como candidato a la vicepresidencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo al adjudicarle uno de los ministerios más importantes del país, desde donde se construye ideología y desde donde se puede generar organización suficiente para impulsar una candidatura de este tipo. La fórmula que el FMLN ocupó no solo en la vicepresidencia, sino que en casi todos los ministerios, es poner un político a la par de un técnico para ir como limpiando la imagen de hombres clave que pudieran más adelante volverlos candidateables para cualquier cosa, ya sea para alcaldes, diputados y en este caso para una eventual candidatura a la presidencia. El profesor Sánchez Serén pasó ya por ese filtro primero, ¿verdad?, de ponerlo al frente del país como el segundo en el mando, dirigiendo un ministerio grande de alcance nacional y consolidándose como un hombre clave que el FMLN, y me refiero a su cúpula, considera como un hombre confiable, un hombre de hueso duro, como ellos dicen, ¿verdad?, que puede garantizar la pureza de la visión que pueda presentar el FMLN en términos de programa de gobierno. Ahora, desde luego que son apuestas que cada uno de los partidos políticos está haciendo. En este caso el FMLN habrá pensado ya, digamos, con mucha precisión cuál es el perfil que estará demandando 2014, sí. Y entonces pensando que Sánchez Serén es como el más indicado, o simplemente tiene que ver con la experiencia de lo que hicieron con la candidatura presidencial pasada con Mauricio Funes. Es un poco de todo eso, ¿verdad? Cuando el FMLN articula una alianza con Mauricio Funes y lo lleva a la presidencia, no es que el FMLN aspirara solo a eso, ¿verdad?, sino que el FMLN pone a Mauricio Funes al frente de una estrategia de largo plazo que le pueda servir para permear el electorado, para generar relaciones y vínculos estratégicos con sectores de poder, y Sánchez Serén como un gran observador y como un hombre de cerca, ¿verdad?, que al mismo tiempo va despojándose de toda aquella imagen del gran comandante, ¿verdad? Y hoy, a estas alturas, a 3 años, tenemos convertido a Sánchez Serén como el funcionario, el hombre con más visión civil, y el hombre que más confianza da en términos de la concepción ideológica del FMLN. Ese proceso, que es largo, ¿verdad?, pero también fue una jugada anticipada inteligente, se puede decir, era como una garantía para ver qué pasaba en adelante. El FMLN tal vez no previó que su relación con el presidente iba a estar tan deteriorada como está ahora, ¿verdad? Y sin embargo quería tener como una reserva, ¿verdad? Al darse la experiencia que ocurrió con el presidente, el FMLN hoy tiene como un criterio fuerte de decir, no queremos nadie de afuera
para nuestra primera candidatura, pero sí podemos meter como segundo en la fórmula a alguien de afuera, ¿verdad? Que se construya como una alianza de organizaciones civiles y de movimientos sociales, y esto pues deja fuera a otros que podrían estar aspirando a la candidatura presidencial del FMLN. Ahora, la composición de la fórmula que está planteando el FMLN, la oferta que estaría haciendo entonces para 2014 tiene sentido, es decir, llevar a alguien ahora como candidato a la presidencia, alguien de dentro, pero integrando esa fórmula con alguien de afuera, aunque eso ya lo probaron en el pasado con Chafik Handal. Sí, ya lo probaron, ¿verdad? La diferencia es que el FMLN del que estamos hablando ahora no es el FMLN de las experiencias anteriores, ¿verdad? Hoy el FMLN es un aparato que ha acumulado factores de poder que no estaban considerados previamente, que es un poder que no está solo en función de cuántos hombres clave tienen como funcionarios y cuántos hombres claves tienen al frente de organizaciones, sino que también hoy el FMLN tiene un aparato de inversiones económicas, de inversiones financieras, que también es un caudal nuevo, ¿verdad? Que entra para evaluarlo en términos de una estrategia a nivel del juego presidencial. Ya debo hacer la primera pausa comercial, pero ¿cómo juega esto? Es decir, ¿cómo lograr, qué sería, hacer una especie de anclaje entre esos intereses y lo que la gente quiere también? Vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Oscar Godoy, reconocido politólogo y catedrático universitario en nuestro país. Oscar, a ver, entonces desciframos un poco más las claves de esto en el caso del FMLN, creo que es importante. Decía usted que el FMLN tiene ahora un aparato de inversiones económicas y financieras, que es un caudal nuevo. Sí. Entonces yo le preguntaba el segmento pasado, ¿cómo juega este tipo de intereses? Que son otro tipo de intereses que si el FMLN no los tenía en el pasado, ahora los tiene. ¿Cómo jugarlos o cómo conjugarlos, que sería la palabra más adecuada, en el contexto de los intereses por una candidatura presidencial y sobre todo en los intereses de ganar una elección? Veamos, hay algunas sinergias que hay que analizar. Como decía, el FMLN de ahora es un FMLN que no solo tiene un interés propiamente político y electoral, sino que también es un grupo corporativo, ¿verdad? Y que tiene inversiones significativas en el país, y eso lo hace entrar al juego de defender el capital, ¿verdad? El capital que ellos han estructurado, que ellos han acumulado y que han organizado en redes de empresas a través de Alba Petróleo, Alba Alimentos y otras que tienen en proceso, que hace que esto entre en el juego de la toma de decisiones. Hay un momento en que el FMLN puede apostarle a mantener la cohesión de cúpula, ¿verdad?, al margen de la cohesión de partido, una cohesión de cúpula que le permita mantener el control de los intereses corporativos, eventualmente arriesgándose a volver a ser oposición, pero una oposición diferente a lo que era anteriormente, porque antes era una oposición partidista ideológica y hoy puede ser una oposición partidista ideológico-corporativa, que podría tener una relevancia diferente en términos de hacer el juego político. Al FMLN no le crearía mayor problema a eso. Incluso deteriorando su partido, el FMLN hoy tiene ventajas que no tenía antes. En este juego de
de factores de poder, hay sinergias también que hay que analizar en el sentido de que el FMLN también se enfrenta a un periodo en el que está en el gobierno sin ser el gobierno. Está en el gobierno pero en antagonismo con el presidente. Está en el gobierno pero no con control suficiente para hacer política desde el gobierno, que era lo que al principio se creía. Eso es novedoso en el campo del análisis electoral. Al mismo tiempo, el FMLN en esta nueva forma de situación en que se encuentra, se enfrenta también a un desgaste como partido y a un divorcio con los sectores más puros en términos ideológicos, que incluso están ya hablando de separarse formalmente en términos de hacer un nuevo partido. Me refiero a la tendencia revolucionaria. El FMLN tiene esos desafíos, ¿verdad?, de cómo mantener su vinculación con el movimiento social y su nexo ideológico con sectores pensantes que son los que en algún sentido le dan valga la redundancia, el sentido de izquierda en este país. El FMLN está jugando con todas esas variables y en todo esto puede haber sacrificios ideológicos, sacrificios orgánicos, pero manteniendo la unidad de cúpula, ¿verdad? Una unidad de cúpula que le permita control de las inversiones hechas en el país, control del aparato de partido que le permita en una eventual oposición seguir poniendo alcaldes, diputados, que son parte del engranaje de esta nueva estructuración del FMLN. Ahora, Óscar, la inminente oficialización, digamos, de la fórmula presidencial del FMLN, de Sánchez Serén y alguien más que pueda estar ahí, pero bueno, de Sánchez Serén, las figuras de Sánchez Serén, ¿es una fórmula para ganar o para perder en el FMLN? ¿Cómo se puede ver desde fuera? Es que ahí es donde no tenemos información, ¿verdad? Porque para ganar qué y para perder qué, ¿verdad? ¿Qué ganaría el FMLN al llevar un candidato que a todas luces no está teniendo las simpatías electorales? A lo mejor nosotros no estamos viendo factores que el FMLN quiere proteger y que lo demás no le importe, como perder lo poco que tienen del gobierno, porque realmente el FMLN tiene tan poco en el gobierno como para decir va a perder mucho, ¿verdad? El FMLN ni siquiera tiene un tercio del gobierno, por lo tanto, perder menos de un tercio es perder casi nada, sí, se protegen intereses más grandes que pueden ser más permanentes. Recordemos que los partidos políticos, y en este caso el FMLN no es una excepción, tienen como fundamentación el luchar por el poder. Y el poder no siempre deviene de instituciones o de pertenecer a la asamblea o ser ministro, sino que el poder puede consistir en acumular factores de poder económico que podrían en algún momento entrar a una competencia rigurosa con sectores más fundamentales de la economía. El FMLN puede estar jugando a ese tipo de cosas. ¿Qué perdería y qué ganaría? Eso es bien relativo, ¿verdad? O sea, puede ser algo así como perder para ganar. Perder para ganar. Se puede perder una Correcto. elección presidencial, Sí. pero se puede ganar Sí. otra. Pierdo una elección presidencial, puedo proteger inversiones, puedo potenciar el desarrollo territorial y la organización territorial. En el 2015 está recuperando más espacio y más control de poder en el territorio y replanteándome las próximas elecciones presidenciales en otro contexto. Pues puede ser. Porque, bueno, la posibilidad de que se nombrara ahí a Óscar Ortiz, se mencionaba a Hugo Martínez, a ministro de Obras Públicas Gerson Martínez también, ¿estaría Sí. descartado a estas alturas? Sí, lo que pasa es que no olvidemos que el FMLN tiene algunas características. En primer lugar, es un partido antiacadémico y antiintelectual. Al definirlo de esa manera, el FMLN queda tipificado como un partido de cúpula más estructurado a algunas similitudes y pasados de sus dirigentes, donde el vigilar que cierto tipo de pensamiento y de visión permanezca. Óscar Ortiz es otra corriente de pensamiento y no es la de esta cúpula. Gerson Martínez, aunque es un funcionario que está siendo bien evaluado hoy a nivel de gobierno, también en la historia del FMLN está tipificado como una tercera vía, una tercera fuerza, un tercer segmento, un tercer grupo, no la representatividad suficiente con que el FMLN juega en el terreno. Óscar Ortiz es visto como un hombre más abierto, quizá más modernizante y menos ideologizado en términos del marxismo-leninismo. Y entonces no encaja en este nuevo enfoque del partido. Aunque sea un personaje que tiene aceptaciones,
tampoco, si uno evalúa otros criterios, tampoco podría ser una carta ganadora, ¿verdad? Pero sí más potente que las que hemos visto hasta el momento. Ya, perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa comercial. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Óscar, ¿será que dentro de las variables que se están analizando también habría que considerar otros factores que tienen que ver con no solo de cómo está la composición o el reacomodo interno de cada partido político, y en este caso volviendo al FMLN, sino de cómo juegan otros actores? Y le decía en el corte comercial, el factor Saca, por ejemplo. Sí. La posibilidad de que Elías Antonio Saca se convierta en un candidato presidencial, acompañado del PES, de CN y desde luego de Gana. Abre otro tipo de análisis para el FMLN, ¿será? Es un factor que hay que analizarlo, ¿verdad? Porque la entrada de Saca al juego electoral presidencial plantea algunos detalles interesantes. Primero, Antonio Saca como candidato de una fórmula de derecha, que no es Arena, pero una derecha que ha estado favoreciendo durante largo rato decisiones favorables al FMLN y a la presidencia de la República, ¿verdad? Eso pone en cuestión qué tan derecha puede ser un proyecto de este tipo, ¿verdad? O qué tan pragmático se está planteando en el camino, ¿verdad? Lo otro es que Elías Antonio Saca es un fenómeno mediático, ¿verdad? Que bien puede romper contextos electorales y forzar a que el resultado electoral de las elecciones presidenciales obliguen a una segunda fuerza, a una segunda vuelta. Y en ese caso quedar en ventaja de poder negociar hacia un lado o hacia el otro. En una segunda vuelta. En una segunda vuelta, es decir, estar contribuyendo a definir quién va a gobernar este país en el próximo lustro. Obviamente esto pasa por ver cuál es el aporte que pueden darle partidos como el CN y como el PES, ¿verdad? Que en términos porcentuales sería mínimo, ¿verdad? Porque Saca prácticamente estaría entrando con la fuerza electoral de Gana, claro, ¿verdad? Que no es un tercio del electorado, ¿verdad? Pero que también con los recursos y la experiencia que tienen en trabajo territorial podrían estar aglutinando fuerza civil, fuerza social, que puede estar descontenta con la derecha tradicional y descontenta incluso con la izquierda, que está cuestionada por el momento por su forma de gobernar. Esto abriría un espectro de potenciar una candidatura que ya es conocida, que ya se conoce cómo gobierna, sería una candidatura no fresca, pero es una candidatura con un gran potencial de relaciones y un gran potencial de comunicación y de persuasión. La habilidad del presidente Saca para permear pensamientos e ideas es una cosa que no hay que tenerla de menos, ¿verdad? Yo digo que si se logra forzar hacia una segunda vuelta en las elecciones, sería un logro grande en términos electorales. Escribí a alguien en un tuit el día de ayer diciendo de que, bueno, que los partidos que estarían acompañando a Elías Antonio Saca ante una posible
fórmula presidencial no necesariamente son los más fuertes. Y hacían referencia un poco a cómo contribuyeron estos partidos en la pasada elección al partido Arena, cuando iba entonces Rodrigo Ávila como candidato, o sea, cuando fue una coalición de partidos de derecha. Ahí vamos a ver qué pasa en el terreno, porque una cosa es evaluar el potencial de imagen de Elías Antonio Saca, pero habría que ver qué pasa al mezclar a Elías Saca con Gana, porque son dos percepciones diferentes, ¿verdad? Gana ha acumulado una percepción en los últimos meses que no es el mismo tipo de percepción que se tiene sobre el expresidente Saca. Ahí tenemos la duda de que si eso puede potenciarse y crear un fenómeno mediático electoral, o el presidente podría estar sacrificando imagen al declararse propiamente como el candidato de Gana. Porque aunque construya una alianza civil, una alianza con sectores sociales, no hay duda que el presidente Saca va a ser asumido como el candidato de Gana. Y eso también nos enfrenta a analizar, ¿verdad?, cuál va a ser el impacto del hombre clave en el partido y del partido en el hombre clave. Esto lleva a pesar entonces quién aporta más en una candidatura Correcto. presidencial, si es la figura del presidente Saca, el expresidente Saca, o es el partido Gana. Y en este caso, si se pone en balanza, ¿usted pensaría que Gana debilita la figura de Elías Antonio Saca? Sí, porque Gana, para entrar ya como el instrumento partidista para una candidatura de Antonio Saca, Gana tendría que hacer moderaciones en el terreno. Moderaciones como ser menos pragmático como lo ha sido hasta ahora. Gana tendría que despojarse de ese pensamiento revanchista. Gana aún no supera el efecto de haber sido separado de Arena, y eso lo refleja en cada momento, ¿verdad? Saca, en lo personal no le hemos visto hasta ahora, al menos de frente, que sea un partido que va a atacar a Arena. Pero si hay una alianza de Antonio Saca con Gana para un compromiso electoral, ¿qué va a privar, verdad? ¿La posición más moderada de Saca respecto a Arena, o la beligerancia que ya conocemos de Gana contra Arena? Eso podría poner en cuestión, ¿verdad?, el discurso que podría plantearse en el proceso de la comunicación electoral. Gana, ¿Podría esto generar incluso que haya un poco más de distanciamiento, o un poco más, sí, sería más distancia entre Gana con el FMLN, correcto, a diferencia de lo que hemos registrado en los años anteriores? Eso sería lo que podría hacer avanzar la candidatura. No necesariamente Gana tendría que desplazarse hacia la derecha, apoyando o acompañando la posición de Arena, ¿verdad? Pero si se queda más en el centro, ¿verdad?, en un centro honesto, en un centro claro, en un centro limpio, podría tener un nivel de percepción aún más alto, ¿verdad? Porque Gana hasta el momento es percibido como un apéndice de grandes decisiones en el FMLN, y eso, lejos de permitirle avanzar, le deteriora el proceso de la jugada, ¿verdad? Pero entonces, como para cerrar, en el caso del FMLN, y volviendo, este es un factor que podría jugar entonces a favor del FMLN. Correcto, podría jugar a favor del FMLN, pero también va a depender de cómo Arena plantea la candidatura presidencial, que ese es un tema que deberíamos tocar. No, y de hecho lo vamos a ver entonces. Me indican que vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos hablamos entonces ya porque esto tiene que ver también entonces. Correcto, porque está correlacionado. Así es. Vamos a una pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Venimos entonces de analizar cómo está configurándose el FMLN en su candidatura presidencial para 2014, cómo juega el factor SACA en medio de esto, si se concreta. Pero bueno, decíamos entonces también el impacto que tiene el factor SACA, no solo para el FMLN. Para el FMLN, claro, lo estará viendo como algo positivo si esto ocurre, pero en el caso del Partido Arena, Óscar. Sí, es que aquí, como decía hace un momento, el gran logro del proyecto SACA sería insertarse en el juego electoral en un espectro de posibilidades que pueda robarle votos tanto a la derecha como a la izquierda. Pero eso pasa también por ver cómo se define el proyecto del expresidente SACA. Porque ya en un juego abierto no basta con decir yo quiero unificar al país, ¿verdad? Sino que explicar, por ejemplo, por qué llevo mi candidatura en un partido que se está mostrando hasta el momento antiinstitucional, antidemocrático, un partido que se adhiere al FMLN en ciertas maniobras políticas que han sido cuestionadas históricamente, y eso no casa con un discurso modernizante, un discurso de unidad y un discurso de democracia. Esas contradicciones entre el discurso y la práctica tendrían que resolverse. Pero en todo caso, si el proyecto se consolida, partidos como el PES y el CN obviamente tienen un interés claro de entrar en un aparato porque ellos no tienen aparato. Y si se llega a forzar una segunda vuelta sería un gran logro porque pondría al expresidente SACA en condición de negociar y quizás estar decidiendo quién puede gobernar este país en el siguiente periodo. No olvidemos aunque él ya no pueda jugar la posibilidad de ser el presidente, digamos, pero sí tener la suficiente incidencia como para mover el tinglado y entonces favorecer a X o a Y. Sí. Recordemos de que todo expresidente, en este caso me refiero al presidente SACA, pero en poco tiempo vamos a estar hablando del presidente Funes en el mismo sentido. Los expresidentes necesitan tener aseguradas correlaciones y relaciones políticas en el futuro que les permitan cubrir su pasado. Cubrir su pasado en cualquier sentido, ¿verdad? Pero tener certeza de que no va a pasar nada en adelante, ¿verdad? Y que su imagen no va a ser manchada por ninguna mala intención que alguien tenga. Y este tipo de cosas permiten eso, ¿verdad? Pero hay una proximidad ahí entonces también del presidente Elías Antonio Saca con el presidente Funes, o sea... Correcto, la hay, ¿verdad? ¿Podría en algún momento determinado verse al presidente Funes jugando las cartas a favor de Elías Antonio Saca? Sí, y de hecho muchas decisiones y la comunicación incluso del presidente Funes a veces está orientada a ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, en la campaña vimos a un presidente Funes que solo le faltó decir vote naranja, ¿verdad? Pero prácticamente estaba diciendo que cómo había que votar, ¿verdad? Y ese tipo de cosas ya son indicadores de por dónde se mueven los intereses electorales de un presidente, ¿verdad? O sea, ¿lo percibió usted tanto así que el discurso del presidente Funes entonces era más por Gana que por el FMLN? Claro, y no solo yo, ¿verdad? Sino que esto se discutió en diferentes foros, ¿verdad? En salas de discusión donde no se divulga lo que se discute, ¿verdad? Por ejemplo, en centros de pensamiento, en universidades, en sectores académicos, se entendió con mucha claridad, ¿verdad? Entonces no es nada extraño desde su punto de vista, dentro de su análisis, que el presidente Funes termine endosando el respaldo político electoral al presidente. No sería nada extraño, ¿verdad? Recordemos que el juego de la política da posibilidades para todo. Y en contextos donde la moral política está más fundamentada, esto es menos probable, pero en contextos donde el pragmatismo es lo que priva, esto es común, ¿verdad? Hay que esperar cualquier cosa, ¿verdad? Y no sorprendernos, ¿verdad? Porque eso es posible. ¿El FMLN no tendría interés en tener ese respaldo del presidente Funes? Lo que pasa es que hay un antagonismo, ¿verdad?, entre el presidente y el partido, ¿verdad?, que no lo vamos a negar, ¿verdad? Y a ellos no lo han negado
lo han afirmado, ¿verdad? Y yo creo que el presidente Funes se sentiría un poco más tranquilo de ser relevado por un espectro político que no sea la izquierda tradicional, ¿verdad? Porque recordemos que él tiene también compromisos de identidad con gobiernos como los Estados Unidos y algunos gobiernos europeos, más no con Cuba y Chávez, ¿verdad? Entonces, favorecer al FMLN en un eventual victoria electoral sería favorecer proyectos que han sido cuestionados por él mismo como no viables por el momento. Pero tampoco veremos al presidente Funes haciendo un juego que pueda inclinarse sutilmente hacia la derecha. Sí, o sea, sí, desde no, ese punto de vista, sí, tampoco estaría recordemos, interesado en que sí, sea, el Partido Arena, digámoslo con sí, nombre y apellido. Sí, recordemos que hay tipos de apoyos que no se ven, ¿verdad? Ujú. Los apoyos pueden ser con dineros, imagen, opinión, abstención. Bueno, el de dinero nunca se va a ver, o sea, ¿Verdad? mientras no hay una ley de partido Sí, político de financiamiento, no sí, veremos eso. pero uno ve cómo se mueven recursos, factores y servicios y eso tiene un precio en el mercado. Alguien paga, ¿verdad? No hay nada gratis. Bueno, interesante. Hacemos la pausa, vamos a regresar. Ahora sí, entramos de lleno a hablar un poco sobre cómo se ve el Partido Arena frente a las elecciones de 2014. Volvemos. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, ¿será que vemos o veremos a un Partido Arena definiendo su fórmula presidencial en función de lo que pueda estar o del juego estratégico que pueda hacer el FMLN? Es decir, podemos pensar que Arena está un poco a la expectativa, viendo cómo define el FMLN sus cartas para entonces hacer sus movimientos. ¿O será que la suerte en el Partido Arena está echada, Oscar? No, yo creo que Arena pasa por una dinámica de tensión muy interesante también, en el sentido de que hay una presión por ir definiendo ya el rostro de su candidatura. Pero al mismo tiempo, Arena se ve presionado por el contexto político y electoral inmediato, en el que cómo el FMLN defina sus cartas y cómo gana y el expresidente Saca articula en su estrategia, esos son elementos que Arena debe tomarlos en cuenta, porque el proyecto electoral de Arena no es un proyecto que resulta solo de su candidatura, sino que resulta también de cómo define su estrategia y de cómo construye una propuesta de gobierno que pueda ser atractiva para diferentes sectores del país. En ese sentido, Arena debería ser prudente en no caer en la trampa de candidaturas forzadas por la imagen inmediata de la percepción de medios. Porque Arena, para ser potable electoralmente, debería presentarse como un partido renovado, como un partido de una derecha más estructurada en relación a los intereses de la gente, como un partido novedoso que está más comprometido con la democracia y la institucionalidad. Obviamente, la decisión de Arena es función de decidir entre el populismo tradicional o entre el estadismo visionario. Esos serían como dos enfoques del proyecto electoral.
Si Arena decide por el populismo tradicional, no le va a costar ponerle rostro a su candidatura, porque en ese enfoque deciden las bases y decide la militancia, y eso define un tipo de candidatura que no necesariamente puede ser la candidatura que pueda permear las clases medias y los sectores que le pueden dar el plus electoral con que se gana una elección. Pero vaya, está claro que la integración de la fórmula presidencial de Arena no se define en las bases, a pesar de la consulta que se está haciendo, se va a definir en la cúpula, lo define el COENA. Sí, y por eso decía yo, esos son como los desafíos, ¿verdad? Pero lo que se esperaría es que Arena se defina por un proyecto de país, de largo plazo, con un proyecto modernizante del país, vinculado a todas esas sinergias y todas esas dinámicas que pueden hacer avanzar al país hacia otro estadio histórico, y eso obviamente obligaría a que Arena se muestre como un partido moderno, como un partido más democrático, como un partido más fresco, como un partido más abierto a generaciones nuevas, y ponerle rostro a eso entra ya en contradicción con las fuerzas que estamos viendo en el terreno. ¿Se le puede, a lo que estamos hablando, se le puede poner nombre y apellido? Hagamos el ejercicio, yo no tengo nada que perder con decir, ¿verdad? Por ejemplo. Digo, porque lo que estamos viendo ya son varios nombres, pues. Correcto. Tampoco vamos a intentar colocar cada uno. Sí, pero yo podría decir. Ni ponerle piñeta, sí, pero. Sí. Como no tengo nada que perder en esto, yo podría decir, ¿verdad? Si Arena opta por el populismo tradicional, excesivamente orgánico, vinculado a los métodos tradicionales de hacer política, etcétera, no va a tener problemas de poner a la cabeza al doctor Norman Quijano. No va a tener problemas, porque eso es lo que la pulsión lógica del partido. Pero si Arena se compromete con un estadismo visionario, con un pensamiento fresco o con un ideario nuevo, con un ideario renovado, con un ideario de nuevo enfoque, el rostro de Norman Quijano no le va a alcanzar. No digo que no es bueno, no le va a alcanzar. Entonces, la apuesta de Arena debe ser articular una fórmula presidencial que integre la confianza y la historia y la tradición del partido, de su aparato orgánico, pero también con una candidatura que conecte con una visión más amplia de cómo hacer avanzar a este país. Este país no es una alcaldía, ¿verdad? Y es lo que también le hemos dicho en algunas ocasiones a Óscar Ortiz, ¿verdad? La visión de hacer avanzar un país tiene enfoques un poco, deben ser más cuidadosos en el análisis. En este sentido, yo pienso, Arena se puede mostrar modernizante, de avanzada, llevando rostros que ya están desgastados políticamente, aunque sean exitosos por el momento, yo no lo veo. Personas como yo, por ejemplo, votaríamos por rostros frescos y novedosos, o podríamos votar por rostros que deberíamos ir ya cediendo un poco de espacio para una generación nueva de políticos. Arena podría estar inaugurando una nueva generación de políticos y de políticas, ¿verdad? O Arena podría estar dando un paso hacia el pasado en cómo construye sus candidaturas. Ese es un reto, ¿verdad? Que obviamente había que esperar cuánta madurez hay en el aparato de partido y de dirigencia, y cuánto de madurez hay también en quienes se están definiendo como candidateables. Pero entonces Arena tendría dentro de las personas que se mencionan, claro, hay varios perfiles ahí y encajan para ese perfil que usted plantea. Eso es una ventaja que Arena tiene, ¿verdad? Que Arena tiene potencial de buscar hombres y mujeres que pueden servir para una candidatura de nuevo orden, una candidatura fresca, una candidatura que refleje el rostro de un nuevo discurso, de una nueva propuesta, de un nuevo método, y por qué no decirlo, de un nuevo partido, ¿verdad? La renovación es tan necesaria siempre para modernizar estos aparatos, teniendo por sentado que lo que hay que impulsar es la democracia y el mayor vínculo a los intereses de la gente. Bueno, en política pueden ocurrir tantas cosas. Claro. Hemos visto justamente este día declaraciones del expresidente mexicano Vicente Fox, que llegó con el PAN, ¿no? Apoyando al PRI, al candidato del PRI. Es decir, extrapolé un poco la reflexión, pero como para decir un poco... No, pasa, y por eso yo decía ayer en una reunión con unos colegas, ¿verdad?, que discutíamos sobre esto.
en política hay que estar siempre prudentes y sospechosos y no dar nada por sentado, ¿verdad? Porque las sorpresas pueden ser grandes. Yo puedo estarme equivocando de manera industrial en este momento. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con el análisis. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, para cerrar un poco entonces, Oscar, ¿cómo se perfilan entonces los partidos mayoritarios para 2014? A manera de conclusión, porque necesito que hablemos en los próximos minutos también de esta crisis que se ha desatado tras las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. A ver. Yo creo que vamos hacia, dentro de poco tiempo, quizás no más de 3, 4 meses, vamos a tener candidatos por todos lados. Esto le urge a los partidos, porque en función de definir cuál va a ser el rostro de su estrategia electoral, van a definir cuál es cómo se va a estructurar la estrategia en general, cómo se va a articular la candidatura con el programa, etcétera. Cómo se va a proyectar la imagen del partido y cuál es la apuesta, ¿verdad?, con que se va a querer conquistar al electorado. Vamos hacia un eventual escenario, si las cosas se dieran ahora, el fenómeno de Antonio Saca podría estar obligando a una segunda vuelta, ¿verdad? Y eso pues pone tanto a Arena como al FMLN en una posición un tanto incómoda, ¿verdad? Porque tendrían que hacer concesiones fuertes para poder quedar al mando del aparato de Estado para los próximos 5 años. Ese es el escenario en general, ¿verdad? El FMLN no hay duda que va hacia una candidatura que ya está prácticamente oficializada, con un Óscar Ortiz que va quedando en el terreno, ¿verdad? Que con una aspiración truncada de nuevo, y una Arena enfrentada a la gran decisión de ponerle un rostro fresco o un rostro tradicional a su campaña, y eso también puede jugar a favor o en contra de una estrategia electoral que puede pretender ser exitosa. A ver, hablemos entonces ahora de hacia dónde va el país en el otro orden que tiene que ver con la parte de institucionalidad. A raíz, obviamente, de la crisis que se ha generado con las resoluciones de la Sala, el conflicto que hay ahora, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, este día justamente una delegación de diputados, de los que están respaldando que sea la Corte Centroamericana de Justicia la que intervenga, están en Managua, Nicaragua, presentando una solicitud puntual para que defina esta situación la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no olvidemos que este fenómeno de la Sala de lo Constitucional y una parte de la Asamblea Legislativa no es más que un juego de pretensiones de poder. Un juego de pretensiones de poder donde desde un lado se enarbola la razón jurídica como el criterio para decidir, opinar o sentenciar, y por otro lado el criterio de mayoría, ¿verdad?, que es el que priva en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Vemos enfrentado entonces fuerza más razón, estamos en ese camino, hasta el momento la fuerza no ha podido con la razón, ¿verdad? Y no creo que al final estemos dando razón a la fuerza, ¿verdad? Que eso es lo que ya se está augurando. Si es la Corte Centroamericana de Justicia la que dirime este conflicto, nos queda por preguntar qué va a pasar con la Asamblea Legislativa si el fallo es adverso a su pretensión. Claro. ¿Y qué va a pasar con la Corte Suprema, con la Sala de lo Constitucional,
si la Corte Centroamericana falla a favor de la Asamblea. Sería otro escenario, ¿verdad? En todo caso, aquí hay cosas que se están generando. Primero, la jurisprudencia que puede surgir de todo este proceso, y lo otro también es cómo pueden darse de repente fenómenos políticos que uno a veces no los ha previsto, como por ejemplo, quien ha hecho más intentos o esfuerzos de modernización del Estado y de las formas de hacer política ha sido la Sala de lo Constitucional. Pero porque en la Sala de lo Constitucional hay reconocidos intelectuales que muchas veces hemos asociado con una izquierda más de avanzada, con una izquierda más racional, con una izquierda más intelectual, que en el terreno de la práctica se enfrenta con una izquierda pragmática más enfocada en acumular factores de poder inmediato que le permitan maniobra y hegemonía en eventuales procesos políticos y electorales. Estas son las dos cosas que estamos viendo. Por otro lado, llama la atención que quien antagoniza a las decisiones de la Sala es un partido que históricamente proponía lo que hoy la Sala ha estado haciendo: más democracia, más institucionalidad, más división entre órganos del poder, etcétera, y que lo que la Sala está haciendo hoy tiene como más respaldo y más viabilidad desde lo social y desde lo civil, cuando hay cientos de organizaciones que están apoyándola. Entonces es un juego de legitimidades también. ¿Quién tiene la legitimidad y quién tiene la capacidad de maniobra? Obviamente en esto hay desgastes serios, ¿verdad? Y uno puede a estas alturas decir qué grupos realmente le apuestan a más democracia y qué grupos le apuestan a la desdemocratización del Estado para pretender construir formas de ejercer hegemonía y gobierno que no estén demasiado institucionalizadas. Esta es una cosa novedosa en todo esto. Es interesante porque ahora vemos a un partido Arena diciendo que se respete las resoluciones de la Sala, dándole legitimidad a las mismas resoluciones. Sí. Y vemos a un FMLN que haciendo lo contrario. Haciendo lo contrario. Correcto. Contrario al discurso que tuvieron en el pasado y contrario a lo que ahora entonces la Sala está tratando de encarnar. Correcto. ¿No? Entonces, por primera vez vemos una Sala un tanto más consolidada en términos de razón jurídica y más que todo razón democrática. Y aquí es donde yo me preguntaba, ¿verdad? Si el expresidente Saca entra al juego, ¿qué papel va a tomar él en esto? ¿Se va a plegar a gana para estar contra la Sala o va a asumir una posición un tanto más moderada, más flexible, menos beligerante y podría estar como contribuyendo a que esto tenga salidas de otro tipo, ¿verdad? Son de las cosas novedosas que vamos a ver próximamente. Perfecto, vamos entonces al cierre de la entrevista en línea, volvemos después de una pausa comercial. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Al cierre de la entrevista en línea, Óscar, entonces defínanos un poco el rumbo del país, hacia dónde vamos. Bueno, vienen elecciones bien inmediato, estamos prácticamente ya en campaña. Después de las elecciones de marzo, no sé si habrá mejorado un poco el tema de indicadores, que esa es una parte de reflexión a futuro.
de indicadores económicos, de cómo se está moviendo también en otras áreas del país, pero en términos generales, ¿cómo se plantea? Bueno, el país sigue estando débil, como lo analizábamos en meses anteriores, ¿verdad? Porque el país sigue estancado en el plano económico, ¿verdad? La crisis existencial de las mayorías populares, como dirían los marxistas, o de la gente en general, como yo lo diría, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Pobreza extrema, desempleo, crisis para poder comprar lo mínimo para vivir, clases medias deterioradas en sus capacidades, un sector que va perdiendo la esperanza cuando a 3 años de gobierno no percibió lo que esperaba, un gobierno que entra en una fase de neutralización porque la fuerza electoral de la campaña presidencial le va restando fuerza al gobierno mismo. La gente entra también al juego de la competencia, de adherirse o apoyar candidatos para construir una nueva esperanza, para ver si el próximo gobierno sí le resuelve. Una condición en la que la institucionalidad está cuestionada, ¿verdad? Un entorno en que órganos del poder enfrentados con grupos de poder y grupos de poder desafiando la institucionalidad, incertidumbre en qué va a pasar como eso, la democracia en sentido general deteriorándose. Estas son las condiciones en general en que el país se encuentra, y cuando un país se describe de esa manera, uno no puede augurar que en los próximos 6 o 8 meses puede haber giros significativos, ¿verdad? Vamos a ver lo mismo más adelante, y vamos a ver descontento en la gente respecto a sus condiciones de vida, y eso se va a mantener por largo rato. ¿Es difícil ver un poco de estabilidad en el país? Sí, yo lo veo, en medio de lo que tenemos. Yo lo veo difícil, ¿verdad? La ventaja de sistemas como este, que tienen una ingeniería que permite descargar emociones, ¿verdad? Por ejemplo, las elecciones sirven para que mucha gente descargue emociones, y ese es el gran invento de la ingeniería política, ¿verdad? Que la gente puede estar desencantada de un gobierno, puede estar decepcionada, pero viene una dinámica electoral y la gente empieza a ver candidatos y a unirse a la nueva promesa, ¿verdad? Y la esperanza se reconstruye y la gente castiga con el voto, ¿verdad? Y en el nuevo gobierno vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Y así es el ciclo, ¿verdad? Los pobres casi siempre vamos a seguir siendo pobres, a menos que ocurran milagros, ¿verdad? Pero bueno, son periodos bastante complicados siempre. A Sí. veces se cree que después de una elección presidencial, cuando quedan tal vez 1 o 2 años de descanso, digamos, electoral, pero inmediatamente hay elecciones. Por ejemplo, 2014, 2015, luego tendremos elecciones para diputados y alcaldes. Correcto. Vamos a estar en lo mismo. Es que ese es El Salvador es eso, ¿verdad? Quizás pasa 1 o 2 años en paz, pero ese 1 o 2 años en paz es con funcionarios que recién llegan al gobierno, no tienen experiencia, tienen que aprender, y cuando ya aprenden ya no hay tiempo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Esa es la realidad de este país. Hay un elemento, se está hablando de la posibilidad de voto en el exterior para 2014. ¿Puede eso imprimirle un giro incluso en el tema de preferencias electorales? Yo no creo, ¿verdad? Porque tanto la izquierda como la derecha han sabido capitalizar apoyos en el exterior, ¿verdad? Incluso hay una izquierda que está un poco desencantada, ¿verdad? Yo estuve en Canadá, estaba reunido con asociaciones de inmigrantes, ¿verdad? Y el descontento es grande, ¿verdad? Respecto a las expectativas que ellos tenían. Yo se lo comparo con una visita previa que yo había hecho, donde la gente tenía una gran esperanza respecto al gobierno de izquierda, ¿verdad? A estas alturas hay desencanto. ¿Eso puede derivar, ¿verdad?, entonces en menos participación electoral? Sí. A pesar de que le abran a la gente los espacios de participación. Sí, porque la gente hoy está valorando un poco más el voto. Vimos en las elecciones pasadas que el electorado está siendo un poco más responsable para poder dar un voto un tanto más pensado, un voto más racional, y ojalá eso continúe así, ¿verdad? Para ver si podemos tener nuestra primavera nosotros en El Salvador, ¿verdad? Y ver cosas novedosas en el terreno. Pero bueno, una primavera dentro del marco que da la institucionalidad o... Dentro que da la institucionalidad, ¿verdad? Porque tampoco hay energía ni condiciones para otro tipo de primaveras. O sea, no ve al país en toda convulsiones. No. Sí, en el marco de la controversia, en este conflicto, por ejemplo, de órganos. Sí. No, porque para empezar hay que aclarar que no es un conflicto entre órganos, William. Es un conflicto entre un órgano y un grupo. ¿Usted lo delimita todavía más? Yo lo delimito, porque no
no son los órganos en sí los enfrentados, ¿verdad? Sino que son facciones, ¿verdad? En el caso de la Corte Suprema es la Sala de la Constitucional, enfrentada a un grupo político, ¿verdad? Ahora, si es así, podría uno pensar que puede ser una situación tensa, que puede tener una salida mucho más fácil, pero no se ve que sea tan fácil. No se ve que es tan fácil, porque ha llegado a un nivel bien alto, pero también cuando la crisis es más alta, también es un indicador de que algo puede estar cambiando en el fondo. Y hay que tener un poquito de expectativa en eso. Perfecto. Bueno, vamos a hablar más adelante, Oscar, porque debo entender que para septiembre ya también el Partido Arena habrá definido entonces su fórmula presidencial. El FMLN también ya creo que, bueno, sería casi octubre el FMLN, pero ya, entonces habrá espacio para que platiquemos un poco más adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, William. Un saludo para todos. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.